¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la empresa Marcos, aquí en el ciclo 2019-1. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es congruencia de triángulos, desigualdades geométricas y paralelismo. Empezamos. Congruencia de triángulos. Dos triángulos son congruentes si tienen los lados y ángulos respectivamente congruentes, de tal modo que a los lados congruentes le correspondan ángulos congruentes, o viceversa. O sea, para que los ángulos de este triángulo tengan la misma medida con los ángulos del otro, si aquí un ángulo mide alfa, entonces aquí también debe haber un ángulo que mide alfa. Pero no es necesario que estén en el mismo orden, tal cual estén en esta figura. Puede ser que alfa esté por acá, beta, aquí puede estar beta. Si aquí hay un ángulo que mide teta, entonces aquí hay un ángulo que también pues va a medir teta. De esa manera estamos observando que los ángulos de este triángulo son congruentes con los ángulos del otro. Ya esa es la primera parte. La segunda parte, a los ángulos congruentes le deben corresponder lados congruentes. Por ejemplo, ¿no? Si aquí este lado es 2 rayitas, en el otro triángulo a alfa le corresponde este lado, en el otro a alfa le corresponde este lado que también debe ser 2 rayitas. Si a teta le corresponde, digamos, bolita, este lado, a teta también le debe corresponder el mismo, pues. Si a beta le corresponde este lado, en el otro triángulo a beta también le corresponde este lado. ¿Listo? En realidad esa es una manera de enfocar la congruencia de triángulos. Podemos enfocarlo de otra manera, de una forma más matemática, más formal. Mira, dice aquí, los vértices de este triángulo que sean A, B, C, aquí D, E, F. Entonces, ¿qué sucede? Cuando son congruentes, entre estos dos triángulos existe una única correspondencia, pero entre los vértices. O sea, triángulo ABC es congruente con el triángulo. Es importante el orden en el cual se van a escribir los vértices del otro triángulo. La correspondencia que aquí vamos a buscar es la de vértices. En A mide alfa, alfa está en E, entonces aquí va E. B está beta, beta está en F, aquí va F. En C está teta, teta está en D. Ya está. ¿Listo? Entonces, estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué significa? Significa que, debido a la correspondencia que hay entre los vértices, el ángulo en A es congruente con el ángulo en E. El ángulo en B es congruente con el ángulo en F. El ángulo en C es congruente con el ángulo en D. ¿Está? Y mire que para afirmar esto que ve aquí, no he necesitado ver el dibujo. Es lo que hemos hecho antes. Es una idea que se hacía antes de Cristo. Ahora, con esto, en una notación más moderna, decimos, por la correspondencia de vértices, el ángulo en A es congruente con el ángulo que está en E. Eso está aquí. El ángulo en C es congruente con el ángulo que está en D. Eso está aquí. Y también, mira, el lado AB es congruente con el lado EF, con su correspondiente. El lado BC es congruente con el lado FD. Y el lado AC sería congruente con su correspondiente, que sería ED. ¿Listo? ED. Y si quiere, lo verificamos en el dibujo, mira. BC y FD. BC, 2 rayitas. FD también 2 rayitas. Estos dos son congruentes. AC, rayita. Su congruente ED también es rayita. Las dos formas de estudiar la congruencia son buenas. Una es más intuitiva, más empírica, trabajando en el dibujo. La otra es la formalidad.
Nosotros necesitamos de las dos ideas, porque recuerda que geometría es más intuición que conocimiento. ¿Ya? Es más intuición que conocimiento, para poder entender, ¿no? Ya la formalidad, demostraciones, postulados, todo eso ya viene después. Entonces, en esta parte, sabemos que esto significa que hay 6 congruencias, de 3 ángulos y de 3 lados. Pero en la realidad las cosas no van a ser así, no van a estar así. En la práctica, cuando sabemos que 2 triángulos son congruentes, no se aprovechan las 6 congruencias, sino se van a analizar, se van a tener que tomar una buena decisión para saber qué congruencia considerar. Ya repito, no se van a usar todas las congruencias, hay que ser muy observador para saber qué congruencia de las 6 me conviene tomar en cuenta. Entonces, acá, ¿cómo sé cuándo 2 triángulos son congruentes? Aquí hay un postulado que dice, bueno, se le llama congruencia lado, ángulo, lado. ¿Qué dice? Si 2 triángulos tienen congruentes 2 lados, digamos, estos dos lados son congruentes con los 2 lados que están aquí. Eso aquí lo dice esto. Y el ángulo entre los 2 lados, este ángulo entre los 2 lados, tiene las mismas medidas. Si esto mide alfa y eso también, entonces podemos decir que los triángulos son congruentes. Triángulo ABC congruente con el triángulo. El orden de los vértices va a ser importante. ABC, de bolita a 2 rayas. De bolita a 2 rayas, sería E de L. E de L. ¿Ya está? Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, según lo dicho en la parte anterior aquí en la definición, es que vamos a aprovechar la congruencia de los otros elementos. Pero no de todos, pues, sino vamos a escoger adecuadamente qué congruencias se van a considerar. ¿Sí? Ahora, esto es lo que dice la teoría. Pero en la práctica, a la hora de resolver los problemas, las cosas no son así, no van a estar así. Sino ustedes van a notar cosas como estas. Van a observar que hay 2 triángulos que van a tener 2 lados congruentes. ¿De acuerdo? 2 lados congruentes. ¿Son congruentes los triángulos que me dice la teoría, que me dice este postulado? Que no. ¿Por qué? Porque deben tener 3 elementos congruentes. 2 lados y el ángulo entre ellos. Tienen 2 lados congruentes, pero no sabemos si este ángulo es congruente con él. Pero cuando va a ver esto en los problemas, justamente ahí está la intuición. Ustedes van a decir, profe, no lo son, pero pueden ser. Se nos da una advertencia que podría pasar esa congruencia entre los dos. Nuestro trabajo sería ver si este ángulo mide igual con él. Pero ya ese es nuestro trabajo en el problema. ¿Sí? Ya, las cosas, repito, no van a estar así, van a estar así. Un resultado muy importante después de este postulado es este teorema, que nos dice, si nosotros tenemos aquí un triángulo con 2 lados congruentes, que se llama triángulo isósceles, entonces los lados correspondientes, los ángulos correspondientes a estos lados van a ser congruentes. Entonces, decimos así, AB igual a BC. Entonces, alfa es igual a beta. Recíprocamente, si alfa es igual a beta, entonces el triángulo va a ser isósceles. Es un teorema muy importante que lo vamos a usar a cada rato en cada problema. ¿Ya? Sigamos viendo algunas consecuencias de este postulado, ¿no? Tenemos aquí un teorema que se va a llamar al final congruencia, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué nos quiere decir? Mira, si 2 triángulos tienen congruentes 2 ángulos, ahí está la notación, 2 ángulos, y este par de ángulos. Y los lados comprendidos entre estos 2 ángulos, o sea, este lado, por ejemplo, y este otro lado,
entonces podemos decir que esos triángulos son congruentes. ¿Ya? Triángulo ABC, triángulo DEF. Entonces, para escribir esta congruencia hacemos esto. Triángulo ABC congruente con el triángulo. El orden de los vértices, ABC. Empiezo en A y termino en beta. Empiezo en alfa, termino en beta. Empiezo en alfa y termino en beta. O sea, sería DFE. Listo. Creo que aquí esto amerita una demostración. Ya, vamos a demostrar esto. O sea, tú tienes aquí dos triángulos que tienen alfa, beta, bolitas. Aquí alfa, beta y este lado. Ahora, ¿qué sucede? Para demostrar que estos dos triángulos son congruentes, solo faltaría demostrar que este lado mide igual con este otro. Estaríamos después utilizando el postulado, ¿no? Congruencia lado, ángulo lado. Ya, pero ¿cómo sabemos que van a ser congruentes? Vamos a suponer que no son congruentes. ¿De acuerdo? Que no son congruentes. O sea, vamos a suponer, por ejemplo, si no son congruentes, uno es más grande que el otro. Supongamos que AB es más pequeño que DF. Entonces, como AB es más pequeño que DF, puedo encontrar aquí un punto, ubicar un punto Q, de modo que esto mide igual con él. Porque como es más grande, según esta afirmación, puedo encontrar un punto de modo que los dos midan iguales. Entonces, al trazar esta línea, este triángulo sí sería congruente con este triángulo. Repito, por el postulado de congruencia lado, ángulo, lado. Entonces, si a 2 rayitas le corresponde beta, aquí a 2 rayitas también le debe corresponder beta. ¿A qué estás llegando? Que este ángulo mide beta y todo el ángulo mide beta. Lo cual es un absurdo porque este ángulo, como este es un punto del interior del ángulo, entonces debe ser un ángulo menor. O sea, beta no puede ser menor que beta. O sea, 1 no es menor que 1, pues eso es una contradicción. ¿De dónde sale la contradicción? De suponer que este segmento DF y el segmento AB no miden iguales. Por lo tanto, tienen que medir iguales. Y si miden iguales, entonces serían congruentes por la congruencia lado, ángulo, lado. ¿Sí? Bien, siguiente teorema. Dice, bueno, esto se llama congruencia lado, lado, lado. ¿Qué dice, no? Si dos triángulos tienen congruentes los tres lados, este lado congruente con él, este lado congruente con él, y este lado congruente con él. Si dos triángulos tienen congruentes los tres lados, entonces los triángulos son congruentes. ¿Qué significa? Que serían congruentes los demás elementos, o sea, los otros tres ángulos. Y ya saben, no se va a aprovechar toda la congruencia. O sea, no vamos a colocar que los tres ángulos que siguen van a ser congruentes a los otros tres, sino vamos a escoger adecuadamente qué ángulo conviene, pues, ¿no? En este caso, triángulo ABC congruente con dos rayas a bolita, ABC, de dos rayas a bolita, FED. Listo. ¿Ya? Entonces, con esos teoremas que me permiten saber cuándo dos triángulos son congruentes, ya vamos a resolver los problemas, pero recuerda, las cosas no van a estar tan sencillas como lo vemos aquí. Aquí está todo ordenado, todo bonito. En la práctica vamos a ver cosas como estas, ¿no? Dos triángulos, dos lados congruentes. ¿Son congruentes? No, pero pueden ser. Pero ahora tenemos dos opciones. Podría ser que demostremos que estos ángulos miden iguales, o podría ser que demostremos que estos lados miden igual. Ya tendríamos que tomar una decisión según los datos del problema. Un caso especial que se usa con mucha frecuencia, sobre todo en las demostraciones de los teoremas. Cuando tienes dos triángulos rectángulos, ¿ya? Si esos triángulos rectángulos tienen las hipotenusas
congruentes y un cateto también congruentes, entonces podemos asegurar que esos triángulos son congruentes. ¿Ya? O sea, recuerda, ¿no? Habría una correspondencia entre los vértices de este triángulo y los vértices de este otro triángulo. ¿Ya? Repito, se usa con cierta frecuencia, sí es importante. Desigualdades geométricas. Tenemos aquí un triángulo. En este triángulo, este ángulo se llama ángulo externo. De ahí el nombre, ¿no? De ahí el nombre del teorema. Se le llama teorema del ángulo externo. Teorema del ángulo externo. ¿Qué dice? La medida de cualquier ángulo externo es la suma de las medidas. La medida de un ángulo externo es mayor que cualquiera de las medidas del ángulo interno no adyacentes a él. X es mayor que alfa o también X es mayor que beta. Ya la semana que viene vamos a demostrar que en realidad esto es la suma, pero por ahora no lo podemos demostrar porque nos hace falta un postulado más que se va a estudiar en el siguiente tema. ¿Por qué X es más grande que beta o más grande que alfa? Dices, tengo aquí el triángulo, digamos que esto mide beta y esto es X. Voy a demostrar que X es más grande que beta. ¿Cómo? Ubico el punto medio de este lado. Trazo esa línea y la prolongo. La prolongamos de modo que este segmento mide igual con él. Entonces, ¿qué ocurre? Este ángulo mide igual con este ángulo. Tienes dos rayas, el ángulo serrucho. Dos rayas, el ángulo serrucho. Entonces, al trazar esta línea, este triángulo es congruente con este triángulo. Entonces, por la congruencia, si a serrucho le corresponde beta, en el otro a serrucho le debe corresponder beta. Y ya, pues la misma idea de lo que se hizo anteriormente. Como este es un punto del interior de este ángulo, entonces este ángulo beta es menor que todo este ángulo X. ¿Está? Que lo mismo decir, X es mayor que beta. Listo. Esa es la demostración. Otro teorema. Tenemos aquí esto. Dice, teorema llamado de correspondencia. Teorema de correspondencia. Dice, tengo acá un triángulo. ¿Ya? Si yo por alguna razón sé que este lado C es más pequeño que este lado que mide A, o al revés, el lado A es más grande que el lado C, entonces los ángulos correspondientes tienen la misma relación, o sea, alfa es mayor que teta. O al revés, si alfa es mayor que teta, entonces A más grande que C. Se llama de correspondencia y se dice a más lado, más ángulo, a menos lado, menos ángulo. Claro, usted querrá saber, profe, ¿y eso por qué? Mira, tienes acá un triángulo, lado C, lado A. Esto mide alfa y esto mide teta. ¿Por qué? Si A es más grande que C, ¿por qué alfa mayor que teta? Mira, como esto es más pequeño que A, prolongamos una línea de modo que este segmento mida A. O sea, de modo que este segmento mida igual con este otro. ¿Sí? Entonces, al trazar esta línea tendríamos aquí un triángulo isósceles, que justamente fue el primer teorema que hemos demostrado y dice, este ángulo tiene la misma medida con este ángulo. ¿Ya está? Entonces aquí decimos, en este triángulo, él es un ángulo externo y por el teorema del ángulo externo, alfa es mayor que beta. ¿Ya? Y en este caso, teta está en el interior de este ángulo, entonces beta es mayor que teta. Concluimos por esta transitividad que alfa es mayor que teta. ¿Ya está? Teorema. Dice este teorema. Bueno, es conocido como teorema de desigualdad triangular. Aquí, desigualdad triangular. La longitud de un lado, en cualquier triángulo,
es menor que la suma de los otros dos, o sea, A es menor que B más C. B, por ejemplo, es menor que A más C. Y C es menor que A más B. Siempre un lado es menor que la suma de los otros dos. Siempre. ¿Por qué? Mira, dices, aquí tengo un triángulo CAB. ¿Cómo demuestro que A es menor que B más C, por ejemplo, ¿no? Aquí se prolonga una línea de modo que mida B. Igual que esta, sí. Igual que esta. Trazamos esta línea y tendríamos aquí nuevamente un triángulo isósceles. Y ya hemos demostrado que si estos lados miden iguales, estos ángulos también. Digamos que este ángulo mida alfa. Ahora observa este triángulo. Aquí en ese triángulo, este ángulo mide más que este otro. Entonces, por correspondencia, si este ángulo es más grande que él, el lado que le corresponde, B más C, es más grande que el que le corresponde a teta. A. O sea, A es menor que B más C. ¿Listo? Hay una ligera variante de ese teorema, la cual es muy útil, e incluso más útil que ese teorema, que se llama teorema de existencia. Teorema de existencia. Solo que para poder aplicar este teorema adecuadamente, tenemos que tener una relación de orden entre los lados. O sea, vamos a suponer que A es más grande que B y B es más grande que C, por dar una relación. Entonces, para que un triángulo exista, un lado debe ser menor que la suma de los otros dos. Ya, eso es lo que dice este teorema. Pero debe ser mayor que la diferencia, y ahí está el detalle. La diferencia de esos dos puede ser B menos C o C menos B. Como tenemos una relación de orden aquí, B más grande que C, entonces la desigualdad correcta es B menos C. Esto, por ejemplo, se desprende de aquí, pero el único problema es que aquí no sabemos qué lado es mayor o qué lado es menor. Para eso tenemos este teorema de existencia. ¿Sí? Ahora un detalle, una sugerencia. Yo sé que sí están entendiendo estos teoremas. El problema con ellos es saber cuándo los vamos a utilizar. ¿Cómo usted se va a dar cuenta cuándo va a utilizar estos teoremas? Es muy fácil darse cuenta, mire. Cuando en su problema está la palabra entero, cuando en un problema aparece la palabra entero, o sea, puede ser el menor valor entero de algo, el mayor valor entero de algo, el número de valores enteros de algo. Cuando está esa palabra entero en su problema, entonces vas a buscar desigualdades, menor o mayor según sea la naturaleza de la pregunta. Y justamente, qué suerte, en esos teoremas aparecen desigualdades. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo sé que cuándo voy a usar esos teoremas? Si en mi problema está la palabra entero. Es una advertencia de que hay que estar viendo que aplicar adecuadamente esos teoremas en ese problema. Bien, aquí tenemos un tema importante. Es el tema de paralelismo. Primero tenemos que saber que son rectas paralelas. Son rectas que, estando en un plano, no se intersectan. L1 es paralela con L2 si y solo si la intersección de estas dos es el vacío. O sea, no se intersecta. ¿Ya? Y aquí hay un postulado que es muy importante. Es un postulado que cambió el mundo. Sí, gracias a este postulado tenemos internet, servicio de cable, satélites alrededor de la Tierra. ¿Qué dice, no? Tienes un punto que no está en una recta. Listo. Entonces, siempre existe una única recta. Dice, ¿no? Cada vez que tú tengas un punto que no está en una recta, siempre existe una única recta que pasa por ese punto y es paralela a esta recta. Lo vamos a escribir así. P es un punto que no está en la recta L. Entonces, existe una única recta L', es esta, tal que P esté en la recta L' y la recta L' sea paralela con la recta L. Cada vez que un punto no está en una recta, siempre se le puede trazar por ese punto una paralela a esta recta. Este postulado se llama el quinto postulado de Euclides, ¿ya?
Anótelo bien o recuérdalo porque lo vamos a estar usando para hablar de teorema de Tales, para hablar de áreas, para hablar de rectas alaviadas, geometría del espacio. Bueno, se usa, es muy importante, lo vamos a usar con mucha frecuencia. Aquí tenemos este teorema que me dice. Tenemos dos rectas secantes, aquí tenemos dos rectas paralelas, le trazamos a ellas una recta secante. Una recta secante. Entonces, este par de ángulos se llaman alternos internos. ¿Por qué ese nombre? La zona comprendida entre las dos rectas paralelas se llama el interior de las paralelas. Y claro, lo que está por aquí afuera se llama el exterior. ¿Ya? ¿Por qué se llaman ángulos internos? Porque están en el interior de las paralelas. ¿Por qué se llaman alternos? Porque uno está al lado izquierdo de la recta secante y la otra está al lado derecho. O sea, están alternados. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando las rectas son paralelas, entonces los ángulos alternos internos miden iguales. Y viceversa. Si los ángulos alternos internos miden iguales, entonces las rectas son paralelas. Y esto es algo que debería demostrarse. Mira, se hace así. Tienes aquí un par de rectas donde estos dos miden iguales. Entonces, las rectas deben ser paralelas. Pero ¿cómo demostramos que son paralelas? Suponiendo lo contrario, suponiendo que no lo son. Y si no lo son, van a ser secantes. Al ser secantes forman un ángulo. ¿Ya está? De hecho que como esto no puede darse, en algún momento nos debe llevar a una contradicción. Acá tendríamos un triángulo, son los ángulos internos, este es el ángulo externo. Justamente en el bloque anterior vimos que un ángulo externo es mayor que cualquiera de los internos, no adyacentes. Aquí sería teta. También sería alfa mayor que alfa. Y esto nos llama la atención. Alfa mayor que alfa, o sea, 1 es mayor que 1. ¿Sabes que eso no es verdad? Eso es falso, ¿no? ¿De dónde viene esa contradicción? De suponer que estas rectas son secantes, lo cual no va a pasar. Tienen que ser paralelas, eso está aquí, gracias a este teorema. Este otro teorema, ¿qué nos dice? Hemos ido yendo de a poco. Tenemos dos rectas paralelas, ahora tenemos tres rectas, dos paralelas y una secante. ¿Qué pasaría si tendríamos dos secantes a las paralelas? O sea, esta recta y luego esta otra. ¿Ya? Aquí se formaría un ángulo cuyo vértice está en el interior de las paralelas. Esto mide alfa, esto mide beta, siempre y cuando estas dos rectas sean paralelas. Entonces, el valor de x resulta ser igual a alfa más beta. ¿Está? X es igual a alfa más beta. Muy bien. Ahora, lo que debemos hacer es siempre estar preparados para las variantes. Esta es una variante de este teorema. ¿Qué variante tendría esto? Por ejemplo, ¿qué pasa si, aquí lo voy a colocar como observaciones, si no me preocupa estos ángulos agudos, sino los ángulos obtusos? O sea, estos dos que están acá, M, N y X, pero tenemos la condición de que estos son paralelas. ¿Ya? Se logra demostrar que M más N más X es igual a 360 grados. 360 grados. ¿Por qué? Porque esto mide 180 menos M, esto mide 180 menos N, y esta sería la suma de ellos. Al plantear eso, vas a llegar a esto. Otra variante. ¿Qué sucede si, bueno, son paralelas? Te interesa este ángulo y este otro. Cuando son paralelas se demuestra que x más teta más beta es igual a 180. ¿Cómo se demuestra? Como son paralelas, este ángulo es la suma de ellos, beta más teta. Entonces la suma de ellos dos me tiene que dar por par lineal 180. Ya está. Una más. ¿Qué sucede si tenemos más de un ángulo? O sea, son paralelas.
tenemos estos ángulos. Le llaman el serrucho. ¿Qué se cumple? Aquí hay un ángulo alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3, alfa sub 4, alfa sub 5 y digamos aquí alfa sub 6. Entonces se cumple que la suma de los alfas impares es igual a la suma de los alfas pares. Listo. ¿Cómo se demuestra? Fácil. Por acá una paralela a esta línea, estoy usando el postulado, el quinto postulado de Euclides, y por aquí también una paralela. Y aplicas este teorema en cada una de las partes. Muy bien, terminamos con la parte teórica, ahora empezamos con los problemas correspondientes a esta semana. Semana 2, ciclo 2019-1. Empezamos. Dice, ¿no? Aquí en la figura, estos triángulos PAB y CDB son congruentes. Entonces, así, dato. Triángulo PAB es congruente con el triángulo CDB. CDB. Hay X. ¿Qué significa esto según la teoría, no? Significa que hay 6 congruencias, de 3 lados y de 3 ángulos, pero eso es matemáticamente. Emocionalmente las cosas no se manejan así. Emocionalmente lo que hay que hacer es seleccionar, ver cuál conviene. ¿Ya? Vamos a ver. Notamos algo curioso, que aquí hay un punto B y aquí también. Y eso es lo que hace la matemática, ¿no? Buscar patrones, buscar cosas comunes. Entonces, tendría que decidir, ¿aprovecho que AB es congruente con DB o aprovecho que PB es congruente con CB? Eso ya lo tenemos que decir nosotros. ¿De acuerdo? Otra cosa que también podemos hacer, mira. Aquí este ángulo va a medir 125. Entonces, como este triángulo es congruente con este otro, ¿ya? Si en D el ángulo mide 125, entonces el ángulo que le corresponde, que está en A, también debe medir 125. O sea, eso debe medir 125. Lo cual nos da una idea, ¿no? Que para hallar X hay que saber cuánto mide este ángulo. Para eso dice, hey, profe, mira, BA y DB, ¿cómo son ellos? Congruentes. AB debe medir igual con DB. Y también la medida del ángulo BAP. BAP es 125. Entonces decimos, a ver, o sea, hay que aprovechar que este lado mide igual con este otro. Lo que equivale a decir 55, este ángulo también mide 55. Aquí el triángulo es isósceles. Entonces decimos en A, X más 55 grados nos tiene que dar 125 grados. ¿Cuánto sale X? X debe salir 70 grados, ¿no? 70 grados. Esa es la respuesta, 70 grados. Recuerda, mira, no hemos aprovechado todas las congruencias, a lo mucho 2. Dice, no, acá se tiene un triángulo ABC. Triángulo ABC. En ese triángulo se ubica en el lado BC un punto P, más o menos por acá. Ese punto hace que el ángulo BAP, este ángulo, tenga la misma medida con el ángulo PAC, o sea, con este otro. No sé cuánto mide, solo sé que miden iguales, alfa, alfa. AC mide igual a AB más BP. Si esto mide A, si esto mide B, esto va a medir A más B. Listo, ¿qué más? APB, este ángulo mide 70 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo BCA? BCA. Listo. Bien, dices, mire, profe, aquí hay algo que nos llama la atención. Aquí, en este triángulo, ya, un lado mide A, el otro bolitas y en medio alfa. Bolitas alfa A. Mira acá, bolitas alfa, sí, esto no mide A. Mide A más B. Pero no hay problema, podemos hacer algo. Podemos aquí ubicar un punto, digamos P, bueno, un punto Q, de modo que una parte mida
A y claro, la otra parte B. ¿Qué ganamos con eso? Al trazar esta línea, este triángulo es congruente con ese triángulo. ¿Está? ¿Cuál es la congruencia? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Escribimos eso aquí. Triángulo BAP congruente con el triángulo QAP. La congruencia lado, ángulo, lado. Ahora, ¿qué aprovechamos, no? Dices, por ejemplo, aquí hay un lado que mide B. Acá también debe haber un lado que mide B. O sea, PQ mide B. Aquí hay un ángulo que mide 70 grados. Acá también tiene que haber un ángulo que mide 70 grados. Este ángulo va a medir 70 grados. ¿Cómo sé que es ahí? Ah, mira. BAP, el ángulo que está en P de ese triángulo mide 70. Por la correspondencia, en este triángulo, el ángulo que está en P de este triángulo también mide 70. O si no, lo otro, ¿no? A 70, a A le corresponde 70. ¿Ya está? Bien. Aquí vamos a decir, y además la medida del ángulo APQ es 70. ¿Qué más? B y B, triángulo isósceles. Triángulo PQC isósceles. Entonces, este ángulo mide igual con él, X. La medida del ángulo QPC es X. Y por último, en P, X más 70 grados nos tiene que dar 180. Entonces, ¿cuánto sale X? 40 grados. Listo. En la figura AP mide 3, AC mide 8. 3, 8, ¿cuánto mide BC? Miren, acá hay algo curioso. En este triángulo hay varios datos, hay varios detalles que podemos aprovechar. Mira, le voy a poner serrucho, bolitas aquí y observa. Teta, bolitas, beta. Aquí está beta, aquí está bolitas, podemos hacer algo. Podemos trazar por aquí una línea, más o menos así. De modo que este ángulo mida teta. ¿Qué ganamos con eso? Claro, se gana que este triángulo sea congruente con este triángulo. ¿Ya? Entonces, triángulo BPA congruente, el orden de los vértices, recuerda. Aunque es un detalle que más le preocupa al profesor que a ustedes, por la formalidad de la matemática, ¿no? BQA, es el orden, BQA. ¿Por qué? Congruencia, ángulo, lado, ángulo. Ahora, lo que sí les preocupa a ustedes es cómo aprovechamos esa congruencia. ¿Qué nos conviene hacer? ¿Ya? Por ejemplo, ya te diste cuenta que como este lado mide 3, como AP mide 3, entonces su correspondiente QA también mide 3. O sea, esto mide 3. ¿Qué más? Si aquí el ángulo mide alfa más 2 teta en P, si en P el ángulo mide alfa más 2 teta, en Q también, pues. La medida del ángulo BQA es igual a alfa más 2 teta. Mira, alfa más 2 teta y este ángulo se está dando cuenta que también mide alfa más 2 teta. ¡Qué suerte! Igual que este. Lo cual garantiza que el triángulo BSQ es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, X sería igual a 3 más 8. O sea, 11. Bien, dice este problema. En el interior de un triángulo ABC se ubica un punto P. ¿Ya? En el interior de ese triángulo se ubica un punto P, más o menos por aquí, digamos. Tal que AP igual a BC. De modo que AP mide igual con BC. O sea, digamos, aquí es bolitas.
Acá también va a ser bolitas. ¿Qué más? BP igual a PC. BP igual a PC. BP igual a PC. ¿Ya? Y después nos dicen PBC, o sea, este ángulo, mide igual con el ángulo PAC. Y el ángulo PCA, o sea, este ángulo, mide 40 grados. ¿Cuánto mide el ángulo BPC? BPC. ¿Cuánto mide este ángulo? Hay algo por ahí común, que no estamos por acá, 2 rayas alfa bolitas. 2 rayas alfa bolitas. Acá hay bolitas alfa, pero este lado no mide 2 rayas. Bueno, se nota que este ángulo, este lado mide más que este otro. Eso no nos detiene porque, como le dije, las cosas no van a estar tan cómodas en la parte de los problemas, sino hay que acomodar las cosas. Así que no habría ningún problema si se nos ocurre ubicar un punto Q buscando que esto sea 2 rayitas. ¿Qué se gana? Que al trazar esta línea, ¿qué se ganan? Que al trazar esta línea, este triángulo es congruente con este otro. ¿No? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. A ver, ve viendo qué vamos a aprovechar de esto, ¿ya? Voy a escribir aquí, triángulo PAQ congruente con el triángulo CBP. CBP. La congruencia es lado, ángulo, lado. ¿Ya está? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué le sacamos provecho, no? Vas a decir, profe, ese triángulo es isósceles. Este también, isósceles. Lo cual significa que este ángulo en Q va a medir 40, igual que él. ¿Qué más? Por la congruencia, si en P de este triángulo, el ángulo mide X, en su correspondiente, en Q de este otro triángulo, o sea, de este triángulo, este ángulo debe medir X. ¿Ya está? Entonces, aprovechamos esas congruencias, entonces decimos primero, ¿no? PQ mide igual con su correspondiente CP, ya está. Ellos dos miden iguales. Eso hizo que este 40 venga para acá. Y ahora decimos, y la medida del ángulo AQP, AQP es X. En Q, X más 40 grados es igual a 180 grados. ¿Cuánto sale X? 140 grados. Listo. Dice, en un triángulo rectángulo isósceles ABC, ya. ABC. Triángulo rectángulo. Aquí en la presa Marcos hay una convención. Cuando se menciona un triángulo rectángulo, el ángulo recto debe estar en B. Ya, en el vértice del ángulo que está en medio. Ya. P es un punto de AC, estará por acá. Q de la prolongación de AB. O sea, prolongamos más por acá va a estar Q. Y E en el exterior del triángulo relativo al lado BC. E en el exterior del triángulo relativo al lado BC. AP igual a CE. AP igual a CE. PB igual a B. PB, esta línea, mide igual con B. ABP 40 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo QBE? QBE, ¿cuánto mide este ángulo? ¿Está? Ahora, nos falta resaltar los datos anteriores, ¿no? AP, por ejemplo, mide igual con CE. Después, PB mide igual con BE. Este lado mide igual con él. ¿Qué más? Ya está, nada más. Pero dijeron triángulo, rectángulo, isósceles. Triángulo, rectángulo, isósceles. O sea, este lado AB debe medir igual con este lado BC. No, es un triángulo, rectángulo, isósceles. Mira, y al colocar esos detalles ya debió haberse dado cuenta de lo que va a pasar. Este triángulo tiene los 3 lados que ve aquí y estos otros 3 lados. O sea, son 2 triángulos que tienen los 3 lados congruentes.
Entonces, podemos decir que el triángulo ABP es congruente con el triángulo CBE. Y la congruencia es lado, lado, lado. Ahora, ¿qué le sacamos de provecho? Más o menos funciona esta idea intuitivamente, ¿no? Cuando son congruentes, lo que uno tiene, el otro también lo tiene. O sea, que tiene una que no tenga la otra. Por ejemplo, aquí hay un 40. Aquí tiene que haber un 40 grados. ¿Dónde está? Entre serrucho y bolita, 40. Entre serrucho y bolita, 40 grados. ¿Listo? Entonces, la medida del ángulo CBE, 40 grados. Y para terminar, en B, X más 40 grados es igual a 90 grados. Entonces, X saldría 50 grados. Problema 6, dice PC mide 3, CQ mide 6, AB mide igual con BC, AB mide igual con BC. ¿Está? Hay el número de valores enteros de PQ, hay el número de valores enteros de PQ. Listo, entonces lo primero que vamos a plantear aquí en este triángulo, recuerda, ¿no? Si en un problema está la palabra entero, es porque de alguna u otra manera vamos a buscar desigualdades. ¿Estamos? Entonces, lo primero que se nos ocurre plantear en ese triángulo PSQ es que ese lado es menor que la suma, 9, pero mayor que la diferencia, 3. Así que los valores de X serían 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Los valores de X por ahora serían 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta aquí solo se ha conseguido que X puede tomar los valores desde 4 hasta 8, pero no es suficiente para llegar a la respuesta. Hay que aprovechar la presencia de este triángulo isósceles. Para ello estamos considerando estos tres valores. Decimos, en este triángulo isósceles, este ángulo es más grande que phi y también más grande que teta. Triángulo PSQ, alfa es más grande que teta y también es más grande que phi. Ya, siguiente paso, en el triángulo ABC, este es un ángulo externo, así que beta es mayor que cualquiera de los internos, no adyacentes, en especial de alfa, beta mayor que alfa. Ahora observa, mira, beta mayor que alfa y alfa mayor que teta. Entonces podemos deducir que beta es mayor que teta. Y también podemos deducir que beta es mayor que phi. ¿Cuál de los dos nos va a ser útil? Para eso hay que mirar el dibujo. Ya, no nos conviene escribir que beta es mayor que teta. ¿Por qué? Si beta es mayor que teta, X es mayor que 3. Y no hay problema porque todos los números que ve acá son mayores que 3. Entonces, beta es mayor que phi. Por lo tanto, X es mayor que 6. Entonces, si X es mayor que 6, los valores de X serían, ya no puede ser ni 4, ni 5, ni 6, sino 7 y 8. ¿Cuántos valores va a tomar? 2. Aquí hay un trabajo de alambre. Dice, para la parte externa, este borde, se han usado 180 centímetros de alambre. Hay la longitud mínima, y que sea múltiplo de 5, para fabricar la parte interna de la estructura, o sea, esta parte que tiene forma de una estrella. Bien, aquí de una manera implícita está ese dato del entero, porque si dice que es múltiplo de 5, es un número entero múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Entonces acá vamos a decir A, B, C, D, E. Entonces, por dato, A más B más C más D más E nos tiene que dar, por dato, a 180. Listo. Luego, aquí vamos a decir, en ese triángulo, A sub 1, A sub 2.
A es menor que A sub 1 más A sub 2. B, esto es B sub 1, esto es B sub 2. B es menor que B sub 1 más B sub 2. C es menor que la suma de estos dos. C es menor que C sub 1 más C sub 2. D es menor que la suma de estos dos. D sub 1, D sub 2. D sub 1 más D sub 2. Y por último, E, aquí sería E sub 1, acá sería E sub 2. E es menor que E sub 1 más E sub 2. Como está la palabra entero, como les dije, lo que hay que hacer es buscar desigualdades. Y es lo que estamos consiguiendo. Entonces, al sumar estos aquí, A más B más C más D más C, al sumarlos, ¿qué se tiene? 180. 180 es menor que toda esta suma, nos da la longitud del alambre que nosotros queremos conseguir, ¿no? Digamos L. Listo. Entonces, los valores de L son mayores de 180. Los valores de L sería 181, 182, así. Pero nos piden el múltiplo de 5. 185. Listo. Dice, en esta figura se tiene una hoja de papel, las líneas QD y PD son dobleces, de tal modo que C coincida con P y que A coincida con T. Hay la relación entre las medidas de los ángulos BQP, habrá que trazar esta línea, este ángulo, y la medida del ángulo PQD, la medida de este otro ángulo. ¿En qué relación se encuentran estos dos? Digamos X y Y. Ahora, hay un detalle. Se supone que al hacer este doblez y que este punto coincida con él, lo que en el fondo se está diciendo es que el triángulo QCD sea congruente con el triángulo QPD. Entonces, ¿qué le sacamos de provecho? Por ejemplo, este ángulo va a medir igual con él, Y. Entonces, la medida del ángulo DQC es Y. ¿Qué más? También, pues, este par de ángulos van a medir iguales. ¿De acuerdo? Ya, y también la medida del ángulo PDQ es igual a la medida del ángulo QDC, igual a alfa. ¿Qué más? Luego dice, también se dobla PD, ¿no? De modo que A coincida con T, o algo similar. Lo que en el fondo nos están queriendo decir es que este triángulo y este otro deben ser congruentes. O sea, de nuevo, triángulo, rectángulo, PAD, congruente con el triángulo, rectángulo, PTD. Entonces, ¿de qué nos sirve? Dice, si aquí hay un ángulo que mide alfa, entonces la medida del ángulo que está por acá, su correspondiente, PDA, también debe medir alfa. Esto mide alfa. Bien. Ahora, ¿qué ganamos con esto, no? ¿Qué se gana? Por ejemplo, en D, alfa, 3 alfa es 90. Por lo tanto, alfa es igual a 30. ¿Qué más? Si alfa vale 30, entonces, como QC es paralela con AD, entonces Y es igual a 2 alfa, o sea, Y es igual a 60. Ya pues, esto vale 60, esto vale 60, ¿cuánto sale X? X saldría 60. También. Por lo tanto, ¿cuánto sería X entre Y? ¿Cuánto sería X entre Y? Sería
1. En la figura se muestran 3 jardines, ¿no? Estos 3 que ven por acá. Las veredas representadas por AB y CP son paralelas. El costo para acercar el lado BC, este lado de acá, es 144 soles. AQ, este segmento AQ, mide igual con QC. ABQ, o sea, este ángulo, ABQ mide 75 grados. ¿Ya? ¿Y qué más? QBC, o sea, este otro ángulo, este ángulo, QBC, mide 30 grados. A ver, los datos son estos, ¿no? Este ángulo mide 75 grados y este otro ángulo mide 30 grados. Listo. Hay el costo para sacar el lado BQ. El lado BQ. Entonces, como tenemos información de esta línea, que esto para acercar, construir una cerca sobre BC, 144 soles, habrá que ver qué relación hay entre esta línea y BC. Para eso, ¿qué tenemos? Estas dos son paralelas. 75, este ángulo mide 75. ¿Qué más? Este ángulo tiene la misma medida con él, opuesto por el vértice. Y este par de ángulos también tienen las mismas medidas, teta. Mira, el ángulo bolitas teta, el ángulo bolitas teta. Entonces podemos decir que el triángulo ABQ es congruente con el triángulo CPQ. CPQ. La congruencia es ángulo, lado, ángulo. ¿Y qué ocurre? Entonces, si BQ mide algo, QP mide lo mismo. Supongamos que midan A. Esto mide A, esto mide A. ¿Qué más? Mira, como AB es paralela con PC, entonces, si este ángulo mide 105, este ángulo, todo este ángulo, debe medir 75. ¿Por qué? Como son paralelas, la suma de ellos es 180. Como AB y PC son paralelas, 105, 105. La medida del ángulo BCP es 105. La medida del ángulo BCP es 75. ¿Y eso qué significa? Que el triángulo PBC es un triángulo isósceles. O sea, BC mide 2A. Y ya está, pues ahí deducimos que para construir 2A de cerca se gasta 144 soles. Para construir A nada más, la mitad, ¿cuánto se va a gastar? La mitad del otro, pues. Respuesta, 72 soles. 72 soles. Y es acá un triángulo ABC. PQ son puntos de las prolongaciones de BC y AC. Ya, más o menos vamos a dibujar algo así. Bien, acá tenemos un triángulo ABC. Después dice, P está en la prolongación de BC, por acá estará P. Q está en la prolongación de AC, por acá estará Q. AB igual a P, AB igual a P. O sea, este segmento mide igual con AP, habrá que trazar AP. Ya, ahora, BP mide igual con PQ, BP mide igual con PQ, ¿ya? Este segmento mide igual con este otro segmento. BPQ, o sea, este ángulo mide igual con el ángulo AQP. Alfa, 2 alfa. El ángulo BAQ, o sea, este ángulo mide 37 grados. Entonces, ¿cuánto mide QAP? QAP. ¿Cuánto mide este ángulo? Lo que tendríamos que hacer es aprovechar porque este ángulo es el doble de él.
Una manera de hacerlo es dividir ese ángulo en dos partes. Ya, trazaríamos una línea que haga que estos dos midan iguales, alfa, 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 alfa. ¿Qué más? Ahora noten esto. Dos rayas alfa serrucho, dos rayas alfa serrucho. Si unimos B con L, entonces podemos decir que este triángulo es congruente con él. Triángulo BPL congruente con el triángulo QPL. Lado, ángulo, lado. ¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve? Aquí este triángulo es isósceles. Por lo tanto, este triángulo también tiene que ser isósceles. Entonces, BL mide igual con LQ, pero esto es igual a LP, pues. Y ahora, ¿qué ocurre por acá? Solo para que nos demos cuenta, mira, este triángulo tiene bolitas, dos rayas y este lado. El que está aquí abajo tiene bolitas, dos rayas y el mismo lado. Entonces puedes decir que el triángulo ABL es congruente con el triángulo APL. Congruencia lado, lado, lado. Entonces, por la congruencia, el ángulo en A y el ángulo en A de este triángulo miden iguales. O sea, X es igual a 37. Si no, a dos rayas 37, a dos rayas X. X es igual a 37. Muy bien, joven, nos vemos en la siguiente clase. Tema a estudiar, relaciones angulares en el triángulo. Hasta entonces.